hemos estado llevando el estudio de la carta a los Filipenses. Este es el capítulo número 4 con el cual concluimos la lectura. Y bueno, a mí me tocó cerrarlo, y la carta a los Filipenses, no sé si alguien quiera compartirme qué es para ustedes o qué se ha significado estar leyendo esta carta, o qué es lo que han aprendido a través de los anteriores 3 capítulos que leímos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la carta a los Filipenses fue escrita por Pablo, fue escrita en Roma desde la cárcel, y es conocida como la carta del gozo. Lo sorprendente de esta carta es que Pablo la escribió en condiciones, se pudiera decir, ¿no?, difíciles, porque pues quién se pone a escribir en la cárcel y hablando de, a pesar de tener limitaciones, estar encarcelado. Pablo, bueno, nos transmite y anima a la iglesia a vivir con gozo, con confianza, con paz, y sobre todo a regocijarnos y aprender cuál es el secreto del contentamiento, ¿no? Bueno, y a lo mejor ustedes podrán decir, ay, o sea, ¿cómo estando en la cárcel, en qué condiciones difíciles? Y me imagino que han de tener una idea de cómo puedes vivir en una cárcel, ¿no? ¿Perdón? Sí, injustamente. Entonces, bueno, justo de eso les voy a hablar el día de hoy, de cómo podemos vivir con gozo, paz, contentamiento en medio de una circunstancia pues complicada, ¿no? Y eh, la carta, este capítulo, la verdad, es un capítulo muy extenso, bueno, un poco extenso, pero la verdad está lleno de mucha sabiduría. Pero yo solamente me voy a enfocar en 5 puntos que creí que eran importantes de esta carta. Y bueno, si quieren sacar sus Biblias, les invito para leer Filipenses 4, y voy a pedirles en esta ocasión pues también que me ayuden a leerla. Vamos a ir leyendo la carta, y les pido de favor a alguien que me ayude a leer, por favor. Bueno, de los 5 puntos importantes que yo les voy a tratar, este es el primero. Este sería el gozo que trasciende las circunstancias, ¿sí? Entonces, alguien que me ayude a leer, por favor, a Filipenses 4 del 1 al 5. Creo que acá lo van a transmitir, o si tienen sus Biblias, que me ayuden a leerlo en sus Biblias. ¿Tú? Ok, adelante, del 1 al 5. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Luego a Evodia y a Sinto que sean de un mismo sentir en el Señor. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, gente también de los demás colaboradores míos, nombres que están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ok. ¿A qué nos insta Pablo? A regocijarnos cuando. Cuando nada más nos va bien, cuando estamos pasando por una situación que nos causa alegría. Pues no, ¿verdad? Pablo no dice regocíjate cuando todo vaya bien, sino que dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, Pablo preso podía animar a otros a regocijarse porque sabía que el gozo verdadero nacía de la presencia de Dios. Y un prisionero pues puede perder su libertad, pero no puede perder la presencia de Dios. Pablo estaba preso físicamente, pero su espíritu estaba libre en Cristo. Y aunque en esta tarde yo les quiero invitar, aunque tengas luchas, tu gozo puede permanecer siempre porque Cristo está en ti. Tu gozo permanece
porque viene del Señor, no por lo que te falte o por lo que te sobre. Y bueno, aunque estemos en pruebas, no dejemos que nuestro gozo se base en las circunstancias. O sea, nuestras circunstancias son muy cambiantes, entonces no podemos permitir que basarnos nada más en eso, o sea, tener gozo cuando las cosas van bien, sino que nuestro gozo dependa del Señor. ¿Por qué? Porque ese gozo es inmutable, ¿no? Y bueno, el gozo debe estar basado siempre en la confianza de que Dios está en control, de que Dios está en control de nuestras vidas. Y pues el gozo verdadero del que es un verdadero creyente eh, no depende de si nos va bien o nos va mal en la vida, ¿no? Y bueno, debe de estar basada en quién está, quién está en nosotros, en nuestra relación con Cristo. Y bueno, Pablo nos llama también en estos versículos a ser, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bueno, cuando habla de gentileza está hablando de ser bondadosos y a regocijarnos siempre en Él, a ser bondadosos y a reconciliarnos con alguien. En los primeros versículos también dice que al parecer había por ahí una pequeña disputa entre Evodia y Sintique y les llama a estar en un mismo sentir en el Señor y hacer las paces con quien tengas algún diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, ¿no? Y bueno, el punto número 2 habla de la paz que vence la ansiedad. Si alguien quiere ayudarme, por favor, a leer del 6 al 6 y 7, por favor. Ok, amén. Bueno, en estos dos versículos podemos encontrar, Pablo nos enseña pues yo le pudiera decir un antídoto en contra de la ansiedad, ¿no? ¿Y cuál vendría siendo? Pues una oración confiada, confiada en Dios, porque cuando entregamos nuestras cargas a Él, Él nos da paz y no depende de la lógica ni de la situación, sino de la seguridad en su soberanía. Y bueno, el remedio contra la preocupación en estos pasajes, ¿qué vendría siendo? Pues la oración con gratitud. O sea, si nosotros en lugar de estar afanados por algo que nos está pasando, llevamos nuestra carga a Dios y volteamos a ver lejos de nuestro problema las cosas que tenemos que nos benefician y qué es lo que tenemos, si cambiamos esa actitud por con una acción de gratitud, nuestra manera de ver las cosas cambia, ¿no? Y bueno, cada vez que la ansiedad toque a la puerta de cada uno de ustedes, pueden ir a Dios y pueden responder ir a Él con una actitud de oración y ruego, y Él se encargará de guardar nuestros corazones. Y bueno, este texto bíblico nos puede tranquilizar el corazón. ¿Por qué? Porque nos ofrece un consuelo, ¿no? Y nos da dirección a todos los que enfrentamos preocupaciones y ansiedades. Y no nos llama a ignorar nuestros problemas, sino que nos insta a confiar en Dios y en que Dios está presente cuando oramos hacia Él y le traemos nuestros ruegos y nuestras oraciones y súplicas a Él. Y pues bueno, no debemos inquietarnos y afanarnos, sino ir a Dios porque no estamos solos. O sea, tenemos un refugio en Él en el cual podemos venir, acercarnos y decirle, Señor, me pasa esto, ayúdame eh, a salir de esta ansiedad. Y cuando empezamos a orar, nuestro nivel de ansiedad baja. O sea, ¿por qué? Porque empezamos a tener gratitud, empezamos a pedirle a Dios dirección. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a orar y traerle a Dios eso? Pues bueno, o sea, nos empezamos a sentir paz. Habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces,
¿Qué entienden por afán? ¿Qué entienden ustedes por afán? Como una obsesión cuando tienes un deseo de algo, pero aquí en la Biblia hablar de afán habla de preocupación, ¿sí? De una preocupación, de una ansiedad. Y bueno, el afán nos impide que sintamos la paz de Dios, y les invito a que en vez de llenar nuestro corazón con afán y ansiedad, busquemos su presencia, recordemos sus promesas, y, y sobre todo que oramos a Él, vuelvo a repetirles, rogarle a Él compasión, pero hacerlo desde un corazón lleno de gratitud, que es lo que les mencionaba hace rato. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sido fiel y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Y bueno, el punto número 3 es una mente renovada, y les invito por favor a leer del versículo 8 y 9. ¿Alguien que me ayude? Lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que aprendisteis y recibisteis, esto hacer. Dios de paz estará con vosotros. Bueno, yo le puse una mente renovada, ¿no? ¿A qué nos insta Pablo? Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿A qué nos habla Pablo que tenemos que pensar? Bueno, Pablo nos muestra la importancia de una disciplina mental. Los pensamientos alimentan nuestras emociones, y nuestras emociones guían nuestras decisiones. Hay veces que por las mismas emociones que nosotros cargamos, a veces nos llevan a tomar decisiones buenas y malas, que muchas veces, bueno, tienen consecuencias, depende de tus actos, tienen consecuencias buenas o malas dependiendo lo que hagas o pienses, ¿no? Dependiendo de tus emociones. Entonces, nos insta también a cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que meditamos, o sea, debemos de tener un filtro de lo que entra en nuestra mente, lo que consumimos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el celular. ¿Por qué? Pues porque esto alimenta tu espíritu y alimenta o tu fe o tu temor, ¿sí? Entonces, los pensamientos determinan nuestro carácter, son semillas que producen frutos en nuestra vida. Y bueno, si sembramos pensamientos de fe, de confianza y verdad, ¿qué recogeremos? Pues yo creo que paz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos están enfocados en lo sabio, en lo amable, en lo que es de buen nombre, ¿sí? Y si sembramos pensamientos de miedo, duda y pecado, ¿qué recogeremos? Incertidumbre, miedo, duda, pecado, o sea, recogeremos angustia. Y bueno, mantener la mente enfocada en lo que agrada a Dios nos produce una estabilidad y paz. Y una mente renovada nos produce una vida firme. Debemos pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro y digno, y esto moldeará nuestro fe y nuestro carácter. Entonces, enfoquemos nuestra mente, enfoquemos nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tenemos en nuestro alrededor con nuestros demás amigos, y bueno, pensar hasta qué punto nos edifica o nos perjudica, y a dónde, si lo que tratamos de tener es paz o angustia, temor, ansiedad, afán. Y el punto número 4 es el secreto del contentamiento. Elisa, ayúdame a leer, por favor, los versículos del 10 al 13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad, estos versículos de este pasaje están así como también muy intensos, ¿no? O sea, ¿se imaginan? Dice Pablo, vuelve a decir una vez más, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Se vuelve a regocijar en el Señor. Volvemos otra vez al punto. O sea, Pablo, aún estando en la cárcel, les vuelve a escribir y les vuelve a decir, me gozo en el Señor. Y bueno, ¿cuál creen ustedes que era el secreto de Pablo? O sea, ¿por qué podía decir que me gozo en el Señor? Porque confiaba en Cristo, exactamente. O sea, el secreto de Pablo era Cristo y él era suficiente. O sea, Cristo era suficiente para Pablo y vivía como con contentamiento cualquiera que fuera su situación. No dependía de tener mucho o de tener poco, porque él decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Bueno, ¿cómo puedes tener abundancia en la cárcel? O sea, ustedes, ¿cómo pueden tener abundancia? Pues yo creo que estando en Cristo, ¿no? Y aprendió a estar contento en abundancia y escasez y a depender de Cristo. Y bueno, el contentamiento no es conformismo tampoco, es confianza nada más que en Dios y de poder decir, yo encuentro la fuente de mi fortaleza en Cristo. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo creo que este texto bíblico es un texto que se ha tomado mucho fuera de contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque este versículo mucha gente lo ha tomado como un versículo de empoderamiento y de que yo todo lo puedo en Cristo, o de que yo todo lo puedo y puedo lograr lo que sea a través de Cristo porque Él me da la fortaleza. Sí, eso puede ser cierto, pero esto no se trata solo de eso, se trata de una dependencia total en Cristo. O sea, no de decir es porque yo todo lo puedo y entonces yo tengo el poder, no. O sea, es una dependencia total en Cristo. El decir todo lo puedo en Cristo es que no, mis fuerzas no son suficientes. O sea, yo necesito la fuerza de Dios para poder hacer lo que necesito hacer, ¿no? La capacidad de hacer lo que sea, pero pues la verdadera fuerza, como les comenté, no está en nosotros, sino en Cristo que nos sostiene. Él es quien nos va a fortalecer para atravesar cualquier desafío, cualquier adversidad, y que en medio de esa necesidad Él siempre nos va a dar la fortaleza, porque pues la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino quien nos sostiene. Y bueno, también pues la verdadera satisfacción no está en lo material, sino en Cristo. Otra vez repito que me sostiene y no es en lo que yo pueda hacer, sino que yo dependo de Él, cualquiera que sea mi circunstancia y mi necesidad. Y el punto número 5 nos habla de pues de la generosidad y la provisión de Dios. Y si alguien me ayuda a leer del 14 al 20, por favor. Keila. 20. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿por qué digo yo y por qué hablo yo de la generosidad y la provisión de Dios? Pablo dice que aunque no necesitó nada,
porque pues en realidad estaba en la cárcel, ¿no? Pero, o sea, se imaginan a uno estando en la cárcel y decir, pues no lo necesité, aunque tenía las cosas, o sea, él agradece y les hace un hincapié en decirles que bien hicieron en apoyarle, porque Pablo se daba cuenta que de lo que él les había hablado, él estaba viendo los frutos en cada uno de ellos, porque él estaba viendo que eran generosos al momento de apoyarle, porque no lo dejaron solo y le daban a Pablo, aunque él no lo necesitara, ¿no? Y eso a quién le hacía bien, a Pablo. Pues le hacía bien a Pablo, pero pues más bien les hacía bien a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ayudar a Pablo era una ofrenda de un olor fragante a Dios. O sea, porque él estaba viendo los frutos de su corazón y él decía, o sea, aunque no necesité, me gozo porque ustedes están ofrendando y yo sé que estoy viendo los frutos de su corazón y eso no solamente me agrada a mí, también le agrada a Dios. Y bueno, eh, les hace un hincapié de que Dios por esa ayuda les iba a suplir de todo lo que les faltare, ¿no? Se refería pues a todas sus necesidades. Cuando tú tienes un corazón generoso, Dios te provee. Dios te provee y la bendición es multiplicada muchas veces, o que a veces aunque no tienes y eres generoso y los frutos de tu corazón te hacen ayudarle a alguien, Dios ve esa situación y Dios te bendice y te provee también de lo que a ti te hace falta. Y bueno, pero no solamente Dios nos provee de necesidades económicas, emocionales, también lo hace con riquezas espirituales, como cuáles, como las que les vengo hablando desde un principio, que es el gozo, la paz, el contentamiento. Esas son bendiciones también que Dios nos da y que nos provee de ellas, y cuando somos generosos y sabemos honrar a los siervos de Dios, en este caso cuando apoyamos al ministerio al que Pablo también estaba trabajando, y ayudamos a otros a extender el reino, Dios nos bendice. Y bueno, les invito también a que sean generosos con la obra de Dios, porque pues cuando sembramos con fe podemos confiar en que Dios suplirá todo lo que nos falte y no nos dejen escasez. Entonces, como conclusión, quiero tocar los 5 puntos que les estuve hablando desde un principio. Uno de ellos, pues, ¿de qué les hablé el primero? ¿Del qué? Del gozo. Del gozo. ¿Y por qué el gozo? Porque en Cristo hay un motivo para alegrarnos. El gozo está en Cristo y no en las circunstancias. Una mente renovada o una mente enfocada en lo verdadero nos produce estabilidad. Una paz que solamente Dios nos puede dar y que sobrepasa todo entendimiento, llevándola a Él con oración, ruego, ¿para qué? Para vencer la ansiedad. ¿Por qué? Porque eso nos trae paz cuando tenemos un corazón agradecido. El contentamiento, pues es posible cuando estamos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. La provisión y la generosidad, bueno, Dios es fiel y nos suple cada necesidad a los que confían y siembran en su reino. Y bueno, como un llamado final, te pregunto, ¿estás viviendo con ansiedad, insatisfacción, temor? Si alguno de ustedes ha pasado por esa situación, yo creo que todos, ¿no? O sea, no creo que no haya alguien que no pasemos en algún momento una preocupación, una insatisfacción, un temor. Y bueno, les invito el día de hoy, si ustedes gustan, pueden entregar todo a Cristo y experimentar paz, esa paz que solamente Él nos puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Hoy puedes decidir, te invito, hoy puedes decidir vivir por encima de tus circunstancias. Tal vez enfrentas pruebas, dificultades, ansiedades, escasez, pero en Cristo tenemos todo lo necesario. En Cristo tenemos lo necesario para vivir con gozo,
con paz y contentamiento. Y bueno, les invito a que el día de hoy, si ustedes gustan, quien no lo haya hecho, les invito a que hoy, si ustedes quieren, pueden entregar sus cargas al Señor, pueden orar a Él, pueden rogar a Él, porque les ayude a tener un corazón con gozo, con paz, o sea, experimentar esa paz que solamente Dios nos puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, todo entendimiento humano, esa paz la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y bueno, yo creo que para esto, pues Cristo es suficiente, ¿no? Entonces les invito, vamos a orar, les invito a que cada uno de ustedes en su corazón sabe cuáles son sus necesidades, sus afanes, qué es lo que no les permite vivir en paz, con gozo, con contentamiento, o sea, entregar esas cargas a Cristo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Cristo es suficiente. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites aprender un poco de lo que tú nos dejaste en tu palabra, Padre. Te pido por cada uno de estos chicos, Señor, tú sabes cuáles son sus pruebas, sus aflicciones, Señor, sus temores, sus angustias. Te pido para que des a sus corazones, Señor, paz, gozo, contentamiento, Señor, de que cualquier situación por la que ellos estén atravesando puedan venir a ti, puedan descargarse en ti, Señor, y puedan experimentar esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Te ruego, por favor, para que cada uno de ellos, el que no te conozca, entregue su vida a ti, pueda decir, Señor, gracias por haber muerto por mí en esa cruz, gracias porque diste tu vida por mí, por mi perdón de los pecados, Señor. Te ruego que entres en mi vida, que me robes todas esas cosas que no me dejan avanzar, mis temores, mis angustias, y me des paz en mi corazón, Señor, y que pueda vivir con ese gozo que solamente tú me puedes dar. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.